Hola, muy buenos días, que Dios les bendiga, bienvenidos a otra perla de la palabra. Un placer poder conectarme con ustedes por este medio. Muchísimas gracias por conectarse. El día de hoy vamos a compartir acerca de Jesús como el sacrificio por nuestros pecados. La ofrenda por el pecado, el sacrificio que quitaba el pecado, era en el Antiguo Testamento el sacrificio del día de la expiación. Y el sacrificio del día de la expiación, su nombre era el de Catar, en el Catá, en el hebreo. El hebreo es un idioma sumamente descriptivo. Una palabra describe muchas cosas. Y una de ellas es esta palabra Catá, que nos indica o apunta hacia que Jesús es el Cordero, el sacrificio que quita el pecado del mundo, tal como lo reconoció Juan el Bautista. La palabra en Juan capítulo 1, versículo 21, dice también, cuando el ángel le está anunciando a José el nacimiento de Jesús, le dice: y dará a luz un hijo y llamará su nombre Jesús, porque él salvará a su pueblo de sus pecados. Y en Juan capítulo 1, versículo 29, dice, el siguiente día vio Juan a Jesús que venía a él y dijo: he aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. De tal manera que el sacrificio del día de la expiación era una sombra de Jesús. En hebreo, como ya mencioné, la ofrenda por el pecado se llama catá. Jesús entonces es nuestro catá, es nuestro sacrificio, nuestra ofrenda por el pecado. Pero la palabra también tiene una doble significación. Por un lado, como ya mencionamos, significa la ofrenda por el pecado, pero por otro lado significa también el pecado mismo. Tanto el sacrificio por el pecado como el pecado llevaban el mismo nombre. El sacrificio entonces se convierte en eso mismo que quita. Y la palabra de Dios dice que el Señor fue hecho pecado para que nosotros fuéramos hechos la justicia de Dios en él. Así que para que Jesús quitara el pecado, tenía que convertirse él mismo en pecado. No solamente, la palabra nos enseña que no solamente sobre Cristo fue cargado todo nuestro pecado, sino que él se hizo a sí mismo pecado para que nosotros fuéramos hechos la justicia de Dios en él, como dice 2 Corintios capítulo 5, versículo 21. También Isaías 53:6 dice la palabra: todos nosotros nos descarriamos como ovejas, cada cual se apartó por su camino, mas Jehová cargó en él el pecado de todos nosotros. Y en Isaías 53:12 dice la palabra: por tanto, yo le daré parte con los grandes y con los fuertes repartirá despojo, por cuanto derramó su vida hasta la muerte y fue contado con los pecados, habiendo llevado el pecado de muchos y orado por los transgresores. ¿Qué significa todo esto? Significa que tanto el sacrificio como el pecado, que llevaban el mismo nombre, el catá, fue puesto todo ello sobre Jesús. Significa que todos nuestros pecados él ya los llevó, ya no nos pertenecen a nosotros. Por eso Pablo en Romanos capítulo 7, versículo 17 dice: de manera que ya no soy yo quien hace aquello, sino el pecado que mora en mí, por un lado. Por el otro lado, en primer lugar, entonces, significa que Cristo ya pagó por nuestros pecados, ya llevó nuestros pecados en la cruz, ya se hizo pecado para que nosotros fuéramos hechos la justicia de Dios. Él cargó la muerte que nos correspondía a nosotros, porque la paga del pecado es muerte, para que nosotros tuviéramos vida eterna, para que recibiéramos la gracia del perdón de pecados y de la vida eterna. Entonces,
mantener lo que ya no nos pertenece es estar en propiedad, en posesión de una propiedad robada. El pecado ya no nos pertenece, el pecado ya lo llevó Cristo en la cruz del Calvario. Él no solo llevó nuestros pecados pasados, sino también los presentes y los futuros, de tal manera que el pecado ya no es nuestro. El pecado lo llevó Cristo en la cruz del Calvario, de tal manera que ahora, si usted y yo pecamos, lo primero que necesitamos es arrepentirnos y confesar nuestros pecados delante de Él, porque Él es fiel y justo para perdonarnos y limpiarnos de toda maldad. Y por el otro lado, también la palabra de Dios nos dice que le demos a Él nuestros pecados y Él nos hará descansar. La palabra en Mateo capítulo 11, versículo 28 al 30, Jesús nos dice: venid a mí todos los que estéis trabajados y cargados, y yo os haré descansar. Tomad mi yugo, porque mi yugo es fácil y ligera de mi carga. Aprendan de mí, que soy manso y humilde de corazón, y tendrán descanso para sus almas. Soltémoslos, ya no nos pertenece. En primer lugar, ya no deberíamos estar viviendo de ninguna manera un pecado. Ya nuestra vida debería ir cada vez más lejos del pecado. La palabra dice en Filipenses capítulo 1, versículo 6, que el que comenzó la buena obra en nosotros, los creyentes, la perfeccionará hasta el día de Jesucristo. Y ese perfeccionamiento significa, entre otras cosas, alejarnos del pecado. ¿Por qué? Porque la palabra de Dios dice, en primer lugar, que Cristo ya nos redimió de la maldición de la ley, de la maldición del pecado. En segundo lugar, Cristo ya nos liberó del pecado. En tercer lugar, Cristo ya nos santificó, nos apartó para sí, nos alejó de la potestad de las tinieblas, de tal manera que ahora necesitamos terminar de soltar lo que ya no nos pertenece. El pecado pertenece a la vieja naturaleza, y la vieja naturaleza ya murió. La palabra de Dios dice en Efesios capítulo 4, versículo 22 al 24, que nos despojemos de la vieja manera de vivir, incluido el pecado, y que nos renovemos en el espíritu de nuestra mente y nos vistamos del hombre nuevo que está creado por Dios en la justicia y santidad de la verdad. Soltemos entonces los pecados, no tenemos por qué seguir reteniéndolos y mucho menos seguir viviendo en ellos, pero también soltemos la culpa, la acusación, el juicio, la condenación que pueda venir por los pecados que cometimos anteriormente. La palabra dice en Romanos capítulo 8, versículo 1, que si estamos en Cristo, ninguna condenación hay para nosotros, los que ya no andamos según la carne, sino andamos según el Espíritu. Entonces tomemos cada pecado, cada culpa, cada vergüenza, cada acusación, cada lamento, cada juicio, cada error que hayamos cometido en nuestras vidas, y pongamos en ellos el nombre de Cristo sobre cada uno, y después entreguémoselos a Él, como nos enseña Jesús mismo en la palabra en Mateo capítulo 11, versículo 28 al 30. Si todavía no le hemos entregado nuestra vida a Cristo y todavía no somos libres del pecado, este es el tiempo de ser libres del pecado. Cristo vino para eso precisamente. Cristo vino al mundo para dar su vida en rescate por muchos, para que nosotros recibiéramos el perdón de pecados y la vida eterna. Y el día de recibirlo es hoy. La palabra dice que busquemos al Señor mientras Él puede ser hallado, lo que implica que puede haber un momento en nuestras vidas en que ya no le vamos a hallar. Y la palabra también dice que si nuestros pecados fueran muchísimos, Él nos limpiará y nos dejará como blanca lana. ¿Por qué? Porque Él ya llevó nuestros pecados en la cruz del Calvario. Solo necesitamos reconocer que Él llevó nuestros pecados en la cruz del Calvario, que es nuestro Salvador y nuestro Señor, y entonces seremos salvos, libres del pecado y perdonados y listos para entrar en la vida eterna, como nos enseña la palabra de Dios. De tal manera, Jesús está cerca de nosotros, Él no está lejos, Él está cerca. Dice la palabra que le busquemos ahora. Hoy es el tiempo,
y que todo aquel que invoca el nombre del Señor será salvo. Solo necesitamos abrir nuestro corazón, hacer una oración de verdad desde el fondo de nuestro corazón, reconociendo nuestros pecados y entregándole nuestra vida a Él para que Él no sea solamente nuestro Salvador, sino nuestro Señor, que Él sea quien tome la dirección de nuestras vidas a través de su palabra y de su Espíritu, y Él lo hará, porque Él dice: el que a mí viene, yo no le echo fuera. Y también la palabra dice: he aquí, yo estoy a la puerta y llamo. El que oye mi voz y abre la puerta, yo entraré a Él y cenaré con Él. Así que si no le hemos entregado nuestra vida a Cristo, este es el tiempo de hacerlo. Y si ya le entregamos nuestra vida a Cristo, recordemos, ninguna condenación hay para los que están en Cristo, los que ya no andamos conforme a la carne, conforme al pecado, sino conforme al Espíritu, conforme a la obediencia a la palabra de Dios. Y entreguemos toda culpa, toda acusación, todo juicio, todo lamento, toda vergüenza, toda tristeza, todo lloro, toda frustración, todo error, toda mala decisión que hayamos podido tomar en el pasado, y entreguémoselas al Señor de Jesucristo, como nos lo dice Mateo 11:28, y sigamos caminando en pos de Él como hijos obedientes hacia la santidad, porque Él es santo, como dice Primera de Pedro capítulo 1, versículos del 14 al 16. Recordemos, Jesús es nuestro catá. Él no solo pagó por nuestros pecados, Él mismo se hizo pecado para que nosotros fuésemos hechos la justicia de Dios en Él. De tal manera que como creyentes ya no somos pecadores, como creyentes somos la justicia de Dios en Cristo Jesús. Muy bien, muchas gracias por conectarse, que Dios les bendiga, que tengan un buen día, y si Dios lo permite, más tarde nos volvemos a reunir para compartir otra perla de la palabra que edifique nuestras vidas, y en este tiempo que nos prepare para reconocer el verdadero significado, el verdadero valor, el impresionante valor del sacrificio de Cristo en la cruz del Calvario. Bendiciones y un abrazo para cada uno.